Anteriormente, el domingo pasado, hablamos acerca de cómo la historia de la humanidad se encuentra partida en dos y cómo la historia de la humanidad nos menciona que hubo una etapa antes de Cristo y también una etapa después de Cristo. Y observábamos el cómo nuestra vida, de aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, se encuentra, ¿verdad?, de la misma manera, dividida en lo que éramos antes de Cristo y también lo que ahora somos después de Cristo. Y que en esta ocasión nos vamos a dedicar a estudiar precisamente cuál es nuestra condición después de Cristo, es decir, ahora que ya estamos en Cristo, meditemos cómo es nuestra condición ahora que estamos en Cristo. En primer lugar, lo que observamos en este pasaje es que somos rescatados, y somos rescatados en primer lugar por su manifestación. El versículo número 4 nos dice la frase: se manifestó la bondad de Dios. Uno de los atributos de Dios, ¿verdad? Tantos atributos que existen acerca de Dios, pero uno de ellos es precisamente su bondad. Dios es bueno, Dios es bondadoso. Ahora nosotros sabemos de que ciertamente Dios es bondadoso con toda la humanidad y toda la humanidad disfruta de la bondad de Dios. Sin embargo, no todos son capaces de darse cuenta, de percibir la bondad de Dios en sus vidas. Y nosotros nos encontrábamos de esa manera, ¿verdad? Recibíamos todos los beneficios de Dios, toda la bondad de Dios en nuestras vidas, pero simplemente lo atribuíamos a la casualidad, lo atribuíamos a que algo más pues por allí nos hizo bien a nosotros, pero nunca éramos capaces de decir y de identificar que fue Dios quien nos daba la vida y todos sus favores. Pero una vez que llegamos a Cristo, en ese momento es como si la luz se hubiera encendido en nuestras vidas, y cuando esa luz se encendió, cuando Cristo vino a nosotros, es que fuimos capaces de darnos cuenta y de decir: fue Dios, todo el tiempo ha sido Dios. Dios es el que me ha dado la vida, Dios es el que ha estado conmigo, y ahora que estamos en Cristo es que somos capaces de ver la manifestación de Dios tan grande y tan presente en nuestras vidas. El domingo pasado meditábamos acerca de cómo era nuestra vida antes de Cristo y de cómo nuestro corazón, como se encontraba en tinieblas, era incapaz de ver la luz de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, podemos nosotros de una manera manifiesta darnos cuenta de la luz de Dios y de su bondad en nuestras vidas. Vamos a leer, por favor, Juan capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En esta plática que Jesús tuvo con Nicodemo, él estaba mencionando a Nicodemo la realidad en la que se encuentra el mundo, y Jesús le comunicaba a Nicodemo que la mayoría de la gente en este mundo prefiere vivir en oscuridad, y el Señor Jesús se estaba dando cuenta y le estaba comunicando a Nicodemo esta realidad en la que el mundo se encuentra. Y podemos observar al mismo tiempo de que aquellos que vienen a la luz, es decir, de aquellos que nos acercamos
a Cristo es porque nuestras obras no son nuestras, sino más bien son hechas en Dios. Es Dios el que se manifiesta en nuestras vidas para que nosotros podamos acercarnos a Él. Jesús le deja claro a Nicodemo que aquel que viene a la luz no es por ser muy buena persona, no es porque hace muchas cosas buenas, sino porque Dios es bueno, es porque Dios se manifestó en él y es en la luz que se da cuenta de que no fue su propia voluntad, no fue su propia iniciativa, sino fue Dios el que lo atrajo y es Él el que respondió al llamado de Dios. Y esa es la historia de cada uno de nosotros que venimos a Cristo, no porque somos muy buenos, sino porque Dios manifestó su bondad en nuestras vidas. Y lo único que tuvimos que hacer fue aceptar ese llamado y acudir a Él. Y ahora que estamos en Cristo y que la luz se encendió en nuestras vidas, es que somos capaces de percibir cómo la bondad de Dios se ha manifestado en nuestras vidas de una manera tan preciosa. Y eso es parte de lo que significa estar ahora en Cristo. Ahora también somos rescatados, en segundo lugar, por su misericordia. El versículo número 5 nos dice la frase, sino por su misericordia. El apóstol Pablo profundiza aún más en este tema. Y cuando ocurrió ese rescate en nuestras vidas, cuando nos encontrábamos nosotros en una condición de esclavitud a causa del pecado, nosotros fuimos rescatados de esa esclavitud, no por nuestra propia justicia, no porque nosotros, como ya lo mencionamos ahorita, fuéramos muy buenos o hiciéramos cosas muy buenas, sino el pasaje nos deja claro de que no fue por nuestra justicia o nuestras buenas obras, sino fue por la misericordia de Dios. Ahora, si entendemos misericordia como cuando el corazón se mueve a causa de la miseria, entonces eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Dios nos vio en nuestra miseria y su corazón se movió para auxiliarnos. El domingo pasado, mientras estudiábamos cómo era nuestra condición antes de Cristo y cómo se encuentra una persona antes de conocer a Cristo, nos dábamos cuenta de que en ese momento estábamos en la más grande miseria por estar en la esclavitud del pecado. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios en ese momento? Él nos miró en esa condición en la que nos encontrábamos y su corazón fue movido. Y gracias a que Dios se manifestó de esta forma, es decir, de que Dios manifestó su misericordia a nuestras vidas, hacia nosotros, es que fuimos nosotros rescatados por su misericordia. Acompáñenme a leer, por favor, Lucas capítulo 10, versículo número 33. Este versículo dice así: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Todos conocemos esta parábola que el Señor Jesús contó acerca del buen samaritano, acerca de este hombre de Samaria que vio a un judío tendido, lastimado y herido en medio del camino. Y lo que el pasaje nos indica, el Señor Jesús, cuando cuenta esta historia, dice, el Señor Jesús lo manifiesta de esta forma, que fue movido este hombre a misericordia. Es decir, fue alguien que no pasó de largo, sino se tomó el tiempo para verlo,
para observarlo, y en ese momento, ¿verdad?, no lo ignoró, sino que en ese momento, ¿verdad?, fue movido a misericordia. Mientras las demás personas lo ignoraban, él no lo ignoró, y eso fue lo que Dios hizo también en nuestras vidas. Dios no nos ignoró en esa condición en la que nos encontrábamos. Dios se tomó el tiempo para vernos, para observarnos, y en ese momento su corazón fue movido a misericordia al ver la miseria en la que nos encontrábamos, y en ese momento, ¿verdad?, fue que Dios se manifestó a nosotros por su misericordia. En varios versículos nosotros podemos ver esta frase, ser movido a misericordia, es decir, de que la misericordia es una acción, no es un sentimiento muy en lo interior, sino que la misericordia lleva a la acción, es decir, a ser movido. Y esto es lo que hizo el samaritano con aquel hombre que estaba allí en el camino, y fue lo mismo que Dios hizo con nosotros. Fue su misericordia lo que lo llevó a tomar acción, a venir a nuestras vidas y a rescatarnos. Y esta es la historia de cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo, que no fuimos ignorados por Dios, sino que Él se tomó el tiempo para vernos y para auxiliarnos en medio de esa miseria en la que nos encontrábamos. Y esto es algo precioso que Dios hizo en nuestras vidas, y que ahora nosotros podemos gozar y disfrutar de la misericordia de Dios en nosotros, porque esta es nuestra condición después de que Cristo vino a nuestras vidas. En segundo lugar, también observamos que somos nosotros regenerados, y somos regenerados en primer lugar de forma auténtica. El versículo número 5 nos dice, por la renovación en el Espíritu Santo. Esta es una descripción de lo que es ahora nuestra condición, nuestra nueva condición en Cristo. Nos habla acerca de una regeneración, es decir, de una renovación que ahora nosotros disfrutamos, ahora que estamos en Cristo. Nuestra condición antes de Cristo era deplorable. Vivíamos en miseria, estábamos esclavizados al pecado, pero Dios nos vio y nos dijo, no te voy a dejar igual, simplemente no voy a dejarte igual, voy a renovarte, voy a transformarte, voy a traer una regeneración y una renovación en ti. Y esa renovación que Dios trajo a nuestras vidas no es algo superficial, no es algo que simplemente es por fuera, ¿verdad? No para que alguien diga, pues yo antes de Cristo pues usaba playeras, pero ahora ya uso camisas, ¿verdad? Antes yo usaba jeans, pero ahora puro pantalón de vestir, ¿no? Yo antes me peinaba para atrás, pero ya ahora me peino de lado, ¿verdad? Y me hago bien mi rayita, ¿verdad? Y mucha gente piensa, ¿verdad?, que de eso se trata una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que va mucho más allá que eso. El Espíritu Santo lo que hace en nosotros no es un cambio simplemente en nuestro atuendo, sino hace algo mucho más profundo, y es algo que Él lo hace de una manera auténtica. La presencia del Espíritu Santo en nosotros trae una renovación profunda, trae un nuevo comienzo, algo fresco, algo auténtico, algo nuevo en nuestras vidas, mucho más profundo. Por favor, acompáñenme a leer Juan capítulo 16, versículo 13. Este versículo nos dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Señor Jesús, platicando con sus discípulos, ¿verdad?, en esta ocasión, Él les habla acerca del Espíritu Santo y lo llama el Espíritu de verdad, es decir,
algo auténtico. Ahora, si el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, no es solamente porque habla verdad, no se detiene allí, sino también es porque todo lo que Él hace, es decir, la renovación que hace en nuestras vidas, también es verdadera, es decir, también es una renovación auténtica y verdadera, porque mientras nosotros queríamos cambiar en nuestra vida antes de Cristo, queríamos cambiar con otros métodos, otras estrategias, ¿verdad? Nos dábamos cuenta que simplemente nada de lo que nosotros intentábamos nos daba el cambio y la renovación que nosotros estábamos buscando. Pero fue hasta el momento en el cual el Espíritu Santo llega a nuestras vidas que empieza a producir una transformación, una renovación de fondo y algo tan auténtico y tan precioso, ¿verdad? Que nada en este mundo es capaz de hacerlo. Y eso es lo que experimentamos todos los que hemos creído en Cristo, porque ahora el Espíritu Santo es el que ha venido a nosotros y es el que ha obrado una renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, de toda nuestra vida, y nos ha dado un nuevo comienzo fresco, nuevo, que es algo que solamente Él podía obrar en nosotros. Ahora también podemos observar que somos regenerados, pero también de forma abundante. El versículo número 6 en el pasaje nos dice que Él derramó en nosotros abundantemente. Me encanta ver cómo la Biblia y en este pasaje se nos habla de cómo llegó el Espíritu Santo a nuestras vidas. Lo que menciona el pasaje es que Dios lo derramó sobre nosotros. Y yo trato de imaginarme la razón por la que me encanta, ¿verdad?, el leer esta forma en que Dios lo comunica, porque trato de imaginarme un agua refrescante, ¿verdad?, cayendo abundantemente sobre mí, ¿verdad? Es decir, no nos habla acerca de gotitas que nos cayeron, ¿verdad?, o de un chorrito que nos cayó encima, no. Nos habla acerca de que Dios derramó abundantemente sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan nos menciona en una parte, ¿verdad?, de que Dios no nos da su Espíritu por medida. Es decir, no es de que al que Dios le da el Espíritu Santo, pues a unos les da menos, a otros les da más, ¿verdad? Y a veces pensamos que así es como Dios se maneja, ¿verdad? No, pues Él está pues más chaparrito, yo creo que ha de tener menos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. No, pero este hermano lo vieran gigantón y lo vieran cómo está. Yo creo que Él ha de tener mucho del Espíritu Santo, ¿verdad? Y a veces pensamos, ¿verdad?, que así es como pudiera manejarse, pero la Biblia nos dice que Dios no da su Espíritu por medida, sino a todos nos lo da de forma abundante, ¿verdad? Porque la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad?, es lo que trae vida, trae frescura, trae renovación a nuestras vidas, no solamente de forma auténtica, como ya lo veíamos ahorita, sino también de forma abundante, ahora que estamos en Cristo. Por favor, acompáñenme a leer Juan, capítulo 7, los versículos 37 y 38. Estos versículos nos dicen: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús estaba describiendo el cambio de condición de todo aquel que cree en Él. Nuestras vidas antes de Cristo estaban completamente secas. Estábamos llenos de sed, que nada podía apagar esa sed. Pero cuando acudimos a Cristo con un corazón seco, reconociendo que Él podía saciar esta sed, beber de Cristo
no fue tomar un vaso de agua, no. Lo que implica beber de Él es que empezaron a correr ríos de agua viva en nuestra vida, y eso nos menciona el pasaje, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Lo que ocurría antes de Cristo es que intentábamos apagar nuestra sed con tantas cosas y nos dábamos que nada funcionaba. Pero qué hermoso es ver lo que ocurrió en nosotros en el momento en el que conocimos a Cristo, que no fue tomar un vaso de agua para saciar nuestra sed, sino que fueron ríos de agua viva, que fue la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo que hemos experimentado cada uno de nosotros, que ahora estamos en Cristo, la presencia abundante del Espíritu Santo en nosotros. Algo más que también ocurre después de Cristo es que ahora somos reconocidos. En primer lugar, somos reconocidos como justos. El versículo número 7 nos dice que hemos sido justificados por su gracia. Otro de los atributos de Dios que observamos en su palabra es que Dios es omnisciente, es decir, Él conoce absolutamente todas las cosas. Él conoce nuestro pecado, Él conoce nuestra condición, y a Él simplemente no podemos ocultarle nada. Antes de Cristo, nosotros buscábamos justificarnos a nosotros mismos. Y decíamos, pues yo no soy tan malo, ¿verdad? Conozco gente muy mala, pero pues yo no soy como ellos, yo no soy malo, ¿verdad? Es más, yo también hago cosas buenas, ¿verdad? Y así es como queríamos calmar nuestra conciencia antes de Cristo. El libro de Isaías nos llega a mencionar en una parte, ¿verdad?, de que querer presentarle a Dios nuestras justicias, es decir, nuestras buenas obras, para querernos justificar delante de Él, es como presentarle un trapo inmundo. Y nosotros, ¿verdad?, nos damos cuenta de que así es como queríamos manejarnos antes de Cristo, y Dios simplemente, ¿verdad?, rechaza todo ello. Porque nosotros queríamos justificarnos, considerándonos a nosotros como ser muy buenas personas. Pero lo que el pasaje nos indica es que somos justificados delante de Dios, no por las cosas buenas que nosotros podamos hacer, sino nos deja claro el pasaje de que esto ocurre solo por su gracia. Solamente por su gracia es de que esto llega a ocurrir en nuestras vidas. Por favor, leamos 1 Corintios capítulo 6, versículo número 11. Este versículo nos dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este pasaje es la descripción perfecta de cómo éramos antes de Cristo, porque cuando leemos versículos antes, ¿verdad?, nos damos cuenta de cómo era nuestra condición antes de Cristo, y nos da la descripción perfecta de lo que éramos antes, pero también de lo que somos ahora que estamos en Cristo. Nos dice en primer lugar que hemos sido lavados, también nos dice que hemos sido santificados, y nos dice también que ahora también hemos sido justificados. Y no nos dice que hemos sido justificados por ser muy buenos, sino nos deja claro que es por la obra de Cristo Jesús, nuestro Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios. Y nos deja muy en claro, ¿verdad?, de que no ha sido nuestro esfuerzo, no ha sido nuestras obras lo que nos ha justificado delante de Dios, sino que ahora hemos llegado a ser justificados por lo que Cristo ya hizo. Porque mientras antes de Cristo, delante de Dios, teníamos la categoría de injustos, porque la Biblia nos deja claro que no hay justo ni aun uno.
Pero ahora en Cristo podemos ser reconocidos como justos. No porque seamos nosotros, ¿verdad?, de muy buenos, sino porque lo que Cristo hizo en la cruz y lo que Cristo hizo en nosotros y ahora la presencia del Espíritu Santo es lo que hace que ahora seamos declarados justos delante de Dios. El que no conoce a Cristo simplemente va a querer justificarse diciendo: no, yo conozco gente mala, pero yo no soy malo, yo soy bueno. Pero el que conoce a Cristo no va a opinar de esa manera. El que conoce a Cristo va a decir: yo también era de lo peor, pero en Cristo yo he sido justificado y ahora puedo vivir una nueva vida, porque ahora el Espíritu Santo mora en mí y ahora Él me va guiando en todo momento. Y esa es la historia de cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y también vemos en el pasaje que somos reconocidos también como herederos. El versículo número 7 nos dice esta frase: herederos conforme a la esperanza. Y este viene siendo como el broche de oro con el que Dios cierra esta descripción de lo que ahora somos nosotros en Cristo. Y nos dejen claro: ahora somos herederos. Es triste ver cómo algunas familias se han simplemente distanciado por pelearse por una herencia. Y el cómo ver, ¿verdad?, que muchas familias se han llegado simplemente a distanciar y a pelear, ¿verdad?, por pelear una herencia aquí en esta tierra. Pero nos damos cuenta que ahora en Cristo no tenemos que pelear por ninguna herencia. Lo que ahora somos en Cristo es que ahora somos herederos. Nos pertenece una herencia eterna. Y esto es algo que a mí me encanta y me llama mucho la atención, el cómo Dios reservó hasta el final esto para hacernos ver nuestra condición de cómo ahora somos en Cristo. Y el que Dios nos comunique que somos sus herederos me deja ver a mí dos cosas. En primer lugar, puedo observar de que el impacto que significa estar en Cristo no solamente es un impacto presente, sino que es un impacto eterno. Es un impacto que no solamente dura esta vida, sino que dura para toda la eternidad. Pero también, algo que a mí me encanta ver y que me puedo dar cuenta con esto, es de que Dios siempre va a darnos y siempre va a hacer y a obrar en nosotros de una manera mucho más abundante de lo que nosotros siquiera estábamos esperando. Por favor, vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 20. Conocemos este pasaje, dice así: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, Dios nuevamente habla en este pasaje acerca de la abundancia de su misericordia y que Dios siempre va a ir mucho más allá de nuestras expectativas. Ese es el Dios en el que creemos, en el cual nos volteó a ver cuando nadie nos veía. Tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Cuando nadie podía ayudarnos, nos rescató, nos hizo sus hijos. Y aun cuando todo eso era más que suficiente, también algo más que Dios hace es que nos dice: ahora también eres mi heredero, también te espera una herencia que quiero disfrutar contigo. Porque mientras vivíamos antes de Cristo, vivíamos en la más grande miseria, en la esclavitud por el pecado. Ahora somos rescatados, ahora en Cristo hemos sido rescatados, hemos sido renovados, hemos sido justificados, hemos sido perdonados. Y no solamente eso, Dios nos dice: hay una herencia que quiero disfrutar contigo por toda la eternidad. Y esta es la historia de todos los que hemos entregado nuestra vida
a Cristo. Esto es lo que Dios desea obrar en cada persona. Sin embargo, nos damos cuenta de que no todas las personas desean acercarse a Cristo. Y tal como Jesús se lo comunicó a Nicodemo, muchas personas prefieren vivir en la oscuridad porque les gusta más vivir en sus obras que son malas. Pero Dios desea que si hay alguien que entiende la misericordia tan grande que Dios quiere tener para con él y entiende la necesidad en la que se encuentra y quiere correr a los brazos de Cristo y decirle: por favor, rescátame a mí, ten misericordia de mí, por favor, renuévame a mí también, dame una nueva vida a mí, Dios lo va a hacer. Y es mi deseo, ¿verdad?, de que si hay alguien en este momento que Dios ha hablado a su vida y ha comprendido la necesidad que tiene de Dios y en este momento quiere venir a Dios, presentarle su vida y decirle: Señor, perdona mis pecados, cámbiame y transfórmame, y poder experimentar todo lo que hemos estudiado el día de hoy, me gustaría invitarte en este momento que pudiéramos juntos orar a Dios y que me gustaría que tú también ahí en tu corazón pudieras clamar a Dios y pedirle que te dé una nueva vida, que perdone tus pecados, que te rescate de esa vida y que te dé una nueva vida renovada, pura, fresca, ahora al estar en Cristo. Si ese es tu deseo, por favor, acompáñame a orar en estos momentos. Amado Dios, Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, por esto tan maravilloso que observamos, Señor, de lo que es vivir ahora en Cristo. Amado Dios, Señor, ha habido personas escuchando, Señor, esta predicación, todo esto que hemos estado hablando hasta ahorita, Señor, y entienden, Señor, y en su corazón hay ese deseo de ya no seguir su vida como la han seguido anteriormente, sino que ahora tienen este deseo de estar en ti, de vivir para ti y de que tú les des una nueva vida. Dios, yo te ruego que tú obres y te manifiestes en cada una de las personas, Señor, que en este momento desean entregar su vida a ti. A ti que en este momento estás anhelando y estás entregando tu vida a Cristo, por favor dile al Señor: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he vivido alejado de ti. Mira la miseria en la que me encuentro, por favor rescátame, ten misericordia de mí, dame una nueva vida. Por favor, levántame de esta situación en la que me encuentro, por favor, límpiame. Haz que tu Santo Espíritu venga a mi vida como ríos de agua viva y me limpie de una manera fresca, poderosa. Y dame una nueva vida para caminar siempre contigo. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.